clase.
Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, la idea de hoy es ver coordenadas polares, que es un nuevo sistema de ver puntos en el plano. En lugar de usar las coordenadas cartesianas, las coordenadas X, Y, vamos a usar las coordenadas polares. Y estas coordenadas nos permitirán, cuando veamos integrales, que es enseguida el tema que tenemos que ver, simplificar algunas cosas que tienen que ver con integrales, más que nada en la resolución y en la forma de armar integrales. Entonces, la idea es aprender ahora a leer puntos en el plano. Vamos a trabajar en el plano XY, el eje horizontal es el X, el eje vertical es el Y, pero dado un punto en el cual nosotros tenemos la costumbre de dar el par ordenado cuya primera componente es X y cuya segunda componente es Y. Estoy mirando porque me decían que había gente afuera. No me figura a mí. Entonces, en lugar de leer el par ordenado con la componente en X y la componente en Y, vamos a leer la distancia de ese punto al origen y el ángulo de inclinación que forma ese radio vector que vamos a llamar con el semieje positivo de las X. Entonces, vamos a ver que dado el radio, o sea, a qué distancia está el punto del origen y cuál es el ángulo del radio vector con el semieje positivo de las X, vamos a describir un único punto. Hay cuestiones que son diferentes a coordenadas cartesianas, que tiene que ver con que en coordenadas cartesianas nosotros tenemos un solo par ordenado que me identifica un único punto. En cambio, en coordenadas polares, el punto puede ser identificado con distintos pares ordenados escritos en coordenadas polares, que ya vamos a ver eso. En principio vamos a ver las relaciones que nos permiten el pasaje de un sistema al otro. Entonces vamos a basarnos en el triangulito rectángulo que tenemos acá y aplicar las relaciones trigonométricas. Y ahí tenemos que X va a ser R coseno de tita, el Y, la componente en Y, la componente vertical, será R seno de tita, y la tangente de tita, que es Y sobre X, y además la relación pitagórica, ¿no? Que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. Y con esas relaciones vamos a pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, de coordenadas polares a cartesianas, y luego tendremos que ser capaces de identificar
si nos sirve un sistema o si nos sirve el otro, según con lo que estemos trabajando y con la dificultad que presente el ejercicio con el que estemos trabajando. Por ahora, solo apuntamos a aprender a pasar de un sistema a otro sistema. En principio vamos a pasar puntos sueltos, pero nuestra idea no es pasar puntos sueltos, sino pasar un conjunto de puntos en los cuales ese conjunto de puntos forma una curva. Entonces, dada una curva en el plano XY, ese va a ser nuestro objetivo, la cual podría ser Y función de X o podría no ser función como una circunferencia, aprender e identificar determinadas curvas que en coordenadas polares nos permite trabajar con ecuaciones más sencillas que a su vez simplifican el tema del cálculo cuando lleguemos a integrales. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones, vamos a mostrar, como siempre hago yo, los puntos débiles, los que uno sabe que tenemos falencia de entrada, y vamos a ver algunas de esas cositas, ¿sí? Acá el punto más débil que tenemos y que llegamos, terminamos el tema, llegamos, vemos integrales, terminamos integrales y sigue siendo conflictivo, es el tema de aprender a medir ángulos y el tema del número pi. Entonces, antes que nada, vamos a hacer un poquito algo muy básico, y lo que yo pregunto es, cuando yo escribo pi, ¿ustedes con qué asocian? 180. 180. ¿Hay alguna otra asociación que hagan? Planos, ángulos. No escuché. Profe, Planos, ángulos. esto No en alcanzo a R3 escuchar a la también chica se que puede. habla. Esperame un segundito. ¿Qué ángulos qué? No alcanzo a escuchar bien. Dijo planos y ángulos. Planos y ángulos. Bien. ¿Con qué otra cosa asociamos el número pi? Ese número, así, cuando yo digo pi. Radianes. Con radianes. Bien. Bueno, y ángulos. Con radianes. ¿Hay alguna otra cosa con la que la asocien? Longitud de curva de circunferencias. Bueno. Longitud de curvas. ¿Alguna otra cosa? Sí, con el 3,14. Bien. Entonces, ahí te escuché lo del 3,14. Bueno, hasta acá yo pregunté con qué lo relacionan. La pregunta es ahora, ¿qué es pi? Un número, una constante. ¿Cuál constante? La cantidad de veces que un radio entra en un círculo. Bien, ¿y cuántas veces entra el radio en un círculo? Es muy irracional. 3,1416. Bien, o sea que pi es 3,14. Eso tiene que quedar claro. Pi no es 180. ¿Está? No es 180. Ahora, lo que tiene que ver con longitud de arcos es porque quizás se acuerdan de alguna formulita donde dice que la longitud de arco es 2pi por el radio. Entonces aparece el pi ahí. ¿Sí? Bien, bueno, es un número. Listo, eso lo sacamos. Pi es el número 3,14. Es un número, o sea que cuando yo hago los números reales que pongo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, por acá estará el número pi, el 3,14. Si yo te escribo raíz de 2, ¿qué es para vos raíz de 2? 1,41 más cosas. 1,41. O sea que es un número. Por acá estará el raíz de 2. Por acá está el raíz de 2 y por acá está el pi. Bueno,
Lo mismo pasa con pi. Ahora, la pregunta, o sea que esto ya está contestado. Esto ya está. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver pi con 180? ¿Y qué tiene que ver pi con ángulos? ¿Y qué tiene que ver pi con radianes? Esto, esto y esto. Entonces, voy a descartar una de esas opciones. Si yo te digo que la longitud de la mesa es 2, ¿qué entendés vos? Que la longitud es 2 metros. Que mi metro. ¿Quién No, dijo nos que falta yo la dije? unidad. ¿Yo dije metros? No, nos falta la unidad. Bien, entonces 180 fue, porque 180 es un número. Es el número 180. Sigo acá, 5, 6, 7, 8, 180. No es lo mismo decir 2 que decir 2 metros. ¿Está claro? No es lo mismo decir 180 a decir 180 grados. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si yo te digo que la longitud de la mesa es 2 pulgadas y digo que la longitud de la mesa es 2 metros, ¿es lo mismo? No. No, no. Son cosas diferentes. Bien. Entonces, hablar de un ángulo y decir que el ángulo mide 180 grados y decir que mide pi, no es lo mismo. Son cosas diferentes. ¿Qué le está faltando a esto? Pi es un número, por eso digo que 180 grados no es igual a pi. En todo caso, lo que nosotros estamos queriendo decir, y que es lo que hacemos mal y lo pensamos mal y lo decimos mal, es que 180 grados equivalen a pi radianes. Pero nosotros somos, por decirlo a modo broma, ¿no? Cancherito y no usamos la palabra radian. Es como que acá yo te diga 2 y seamos cancherito y no usemos pulgada. Entonces todos debemos entender que 2, que cuando yo digo 2, es pulgada. No tenemos por qué entender que 2 se refiere a pulgadas. Entonces, cuando yo digo pi, no tengo por qué entender que pi lo estoy pensando como 180 grados. Porque si yo lo quisiera pensar a pi como 180 grados, entonces lo adecuado sería decir pi radianes. Y pi radianes es un sistema de medición de ángulos, así como las pulgadas y los metros son sistemas diferentes, pero tienen su equivalencia. Bueno, uno puede medir un ángulo de dos maneras, midiendo los grados o midiendo los radianes. Entonces, cuando el ángulo yo lo mido en radianes, entonces ahí yo tengo una equivalencia con el sistema de medición de ángulo en el sistema sexagesimal, que es grados. Entonces, lo que yo aconsejo es, en un principio, hasta que realmente tengamos las cosas claras, no digamos una cosa sin sus unidades de medida. ¿Qué pasa si yo escribo pi sobre 2, chicos? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es pi sobre 2 para ustedes? ¿Qué es? 3,14 dividido 2. Exactamente, es 3,14 dividido 2. Y si por otro lado yo digo que pi sobre 2 es lo mismo que 90 grados, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hay un detalle, hay una sutileza? Tenés que especificar Una que son unidad. radianes. Claro, Para que sean yo debería ser prolijo y debería decir que pi sobre 2 radianes, eso equivale a 90 grados. Porque si yo digo solamente pi sobre 2 es el número 3,14 dividido 2. Entonces ahora, con la intención de confundir, ¿no? Si yo digo 2 y digo 2 radianes, ¿es lo mismo? No sabes la unidad del 2. Bien, si digo 2, así como está, sin unidades, ¿qué es para vos el 2 si yo lo digo así? En este aula, ¿qué entendemos nosotros cuando yo digo 2? No sé nada más. Es el número real 2. Y si digo 2 radianes, ¿qué es?
Una unidad de medida de ángulos. Bien, o sea que yo con esto estoy midiendo un ángulo. Un ángulo que son 2 radianes. Y 2 radianes significa agarrar el radio de la circunferencia y trasladarlo 2 veces. Y ese ángulo, o sea, traslado acá a la longitud, es un radio, traslado acá a la longitud es un radio, y ese ángulo es el que se llama 2 radianes. Entonces no es lo mismo esto que esto. ¿Y puede un ángulo medir 2 radianes? Claro que sí. Sin embargo, esta confusión que nosotros hacemos solo nos aparece cuando hacemos pi. Ahora, no es solo como cuando nos aparece pi, porque si yo te escribo seno de 45 grados, entonces le estoy calculando el seno a un ángulo. Y si yo te escribo seno de pi sobre 4, todos entendemos que este pi sobre 4 está representando el ángulo de 45 grados, pero nunca le ponemos el radián, porque ahí lo contextualizamos y lo entendemos bien. Ahora, suelto 45 grados, ¿es lo mismo que pi sobre 4? No, no es lo mismo que pi sobre 4, salvo que el pi sobre 4 lo estés pensando en el sentido de radián. Entonces ahí sí la equivalencia es esa. Entonces, cuidado con los radianes y cuidado con los números reales. Entonces, lo que uno logra con los radianes es lo siguiente: graduar el eje de una manera diferente. Entonces uno dice, bueno, tengo 0 grados, tengo 90 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 2 radianes. Pero si vos me decís pi sobre 2 radianes y me decís 3,14 dividido 2 es un número real, pensado en radianes, estoy representando el ángulo con ese puntito. Entonces, si digo pi, estoy pensando en pi radianes, en que esto es 180 grados y estoy mirando los ejes de una manera diferente. Por lo tanto, ahora que terminé eso, cuando yo digo el número seno de 2, ¿está bien dicho? ¿Está mal dicho? ¿Hay una sutileza? ¿Entiendo lo que dice? ¿No entiendo lo que me está diciendo? No sabes si son 2 grados o si son 2 radianes o seno de qué es lo que estás buscando. Exactamente. Al escribir 2, en realidad, si uno se pone riguroso, uno diría 2 ¿qué? 2 grados, porque tranquilamente podría decir el seno de 2 grados. O sea, agarrar, trazar un ángulo, ¿sí? Que ese ángulo mida 2 grados y a ese angulito calcularle el seno. Entonces, ¿esto es grado o esto es radianes? ¿A qué te estás refiriendo? Porque radianes es otra cosa. Es un ángulo que tiene como longitud en la circunferencia 2 veces el radio, entonces 2 radianes sería un ángulo de este estilo, nada que ver con esto. Entonces, ¿es importante las unidades de medida? Sí, son importantes, pero lo que pasa que con los radianes nosotros nos atribuimos la confianza de no poner la palabra radian. Entonces yo lo que sugiero es que se utilice la palabra radian y si no se va a utilizar, pensar primero si está bien lo que estamos diciendo o está mal lo que estamos pensando al no escribir radianes y al entender que deberíamos interpretar qué está queriendo decir. Bueno, lo que se da por entendido da malos entendidos, excepto todos usemos la misma forma o el mismo criterio de trabajo. Yo lo que sugiero es usar la palabra radian cada vez que sea necesario hasta que realmente incorporemos y podamos leer en cualquier contexto el 2, si corresponde leerlo como 2 número real, o como 2 grado, o como 2 radianes. Mientras no estemos seguros de eso, agreguemos la palabra radian y nos evitamos muchos problemas. Bien, entonces, ¿listo con eso? ¿Alguna observación, algo que me quieran preguntar?
Bien, entonces ahora, yo acá puse un punto, menos 1, 1. Cuando pongo este punto, menos 1 de X, 1 de Y, ese punto determina un radiovector, o sea, una distancia al origen, y tiene un cierto ángulo de inclinación con el semieje positivo de las X. Entonces, si yo lo quiero escribir en coordenadas polares, necesito a qué distancia está del origen y cuál es el ángulo de inclinación con el semieje positivo de las X. Este apunte está retrucho, está cortado. Esperen un cachito, chicos. Está iniciado y no está todo el apunte. A ver. Porque yo recién lo reemplacé. Profe, una consulta. Sí. Este PDF lo va a subir después a Petco porque en Petco había como unas fotos de este tema. No era PDF. O sea, eran fotos dentro del PDF. Puede ser que esté como foto, la verdad que no me acuerdo, Negri. Ahora, déjame que voy a buscar, a ver, porque encima yo bajé este de Pedco recién, pero bueno, a ver, Ok. Hasta hace lo unos días busco. estaba el otro, por eso preguntaba. Muchas gracias. No, de nada, Negrita. A ver dónde está el original, porque este no es. Teoría. Este decís vos. Mirá. Este es el que decís que está allá, en Pedco. Claro, sí. Sí, este es el apunte que va a quedar. No se ha tipeado, eso es lo que pasó. Entonces está sacado las fotos de mi carpeta y lo convertimos en PDF y listo, digamos. No se ha tipeado en su momento. Que ni sabía que no estaba tipeado, no me acordaba. Bueno, entonces les decía, tomo el punto menos 1, 1 y quiero determinar la distancia al origen y quiero determinar el ángulo de inclinación con el semieje positivo de las X. La distancia al origen la calculamos utilizando Pitágoras, ¿sí? La suma de los cuadrados de los catetos y tengo que es raíz de 2. Pero, ¿cuántos puntos hay que están a la distancia raíz de 2 del origen? Hay infinitos puntos, todos los que se encuentran en una circunferencia, y yo quiero este solo. Entonces usamos las relaciones trigonométricas, en este caso usé la tangente porque tengo la componente vertical y la componente horizontal, y despejo. Cuando despejo, bueno, sabemos que la tangente pasa hacia el otro miembro como arco tangente, y esto se lee cuál es el ángulo cuya tangente es menos 1. Cuando uno dice cuál es el ángulo cuya tangente es menos 1, hay dos ángulos que responden a esa condición. Entonces, si la tangente es menos 1, los ángulos, les decía, son dos. Un ángulo podría ser este, y el otro ángulo podría ser este de acá. Entonces, ambos tienen que la tangente vale menos 1, y la tangente es el segmento o la longitud de este segmento. Entonces, cuando ustedes usan la calculadora, obviamente la calculadora les va a dar un resultado. Pero cuando la calculadora les da un resultado, ustedes tienen que saber si tienen que elegir este ángulo de acá, el ángulo grande o el ángulo chiquito. Entonces, ahí siempre es importante saber en qué cuadrante yo estoy trabajando para saber si el ángulo que me largó la calculadora es el que yo quiero o es otro el ángulo. En este caso, si ustedes usan la calculadora en grados, les va a decir
que es 90 grados más 45 grados, 135 grados. Si usan la calculadora en radianes, entonces les dará el resultado 0,75 multiplicado por 3,14 y les va a tirar ese ángulo. Y observen que acá yo puse tita, es 3/4 de pi. Y en realidad, si yo quisiera, debería poner radianes, ¿sí?, por la observación que les hablaba. Una vez que uno se pone canchero, ya sabe que se está refiriendo a un ángulo. Al menos tenemos tita, que sabemos que hace referencia a un ángulo. Entonces tenemos 3/4 de pi, tita, o la otra posibilidad es que tita valga menos pi sobre 4. Como yo estoy en el segundo cuadrante, me quedo con este tita, y entonces ahora puedo escribir el punto considerando su distancia al origen y su ángulo de inclinación con el semieje positivo de las X. Si yo vengo a este punto, 0,2, en este punto no hay triángulo rectángulo. Por lo tanto, las relaciones trigonométricas dejan de valer. Entonces, simplemente sacamos el radio, la distancia al origen, y el ángulo por simple inspección. La distancia al origen, si el punto es el 2,0, la distancia al origen será 2, y el ángulo son 90 grados, o sea que tranquilamente lo puedo escribir a esto como 2 y 90 grados, esa sería una posibilidad de escribirlo, o bien escribirlo como está escrito, 2 pi sobre 2, pero hay que entender que este pi sobre 2 es radianes, y esto es lo que yo les digo que deberían hacer hasta que estén más cancheros de entender que pi sobre 2 se refiere al ángulo. Entonces, si no lo entendemos bien, ponerle radianes hasta que estemos un poquito más cancheros. Observen esto. 2pi. ¿Qué significa 2pi para ustedes? El par ordenado 2pi. 0 grados. ¿Por qué 0 grados? No sea radianes. Ah, no, no, perdón. Está en forma de par ordenado. Claro, depende de cómo lo veas. Si es coordenada polar, 2 Claro, de si es módulo coordenada y polar. 180 grados sería el ángulo. Claro, ¿se dan cuenta? Acá el pi genera conflicto. Este par ordenado, escrito así como está, genera conflicto. 3,14. Porque uno podría pensar tranquilamente, es el par ordenado, cuya primera componente es 2 y cuya segunda componente es 3,14, ¿sí? Podría pensar eso. Y otra persona podría pensar, no, ese par ordenado está escrito en polares. El radio es 2 y el ángulo es 180 grados. Tranquilamente podríamos pensar eso, o sea que nos da ambigüedad, sí, salvo que el enunciado nos esté diciendo qué está pasando. Dar las coordenadas polares de los siguientes puntos del plano. O sea que yo acá el enunciado me está diciendo que esto no está en coordenadas polares. Por lo tanto, lo adecuado sería entender esto, que es el par ordenado cuya primera componente es 2 y cuya segunda componente es 3,14. Entonces, el enunciado es el que me salva esa ambigüedad. Si Igual, esto estuviese profe, escrito, sí. también te podrías dar cuenta porque falta la anotación de radianes, ¿o no? Por eso te digo, la notación de radianes es una notación que nosotros consideramos que no es necesaria ponerla. Y al no poner la notación radianes, empezamos a dudar. Entonces,
que en general la palabra radián no se utiliza, ¿sí? Y si no se utiliza, ¿nos puede traer algún inconveniente? Sí. Entonces lo que yo les decía es, les sugiero, utilicen la palabra radián, más allá que los profes no la utilicemos y que los libros tampoco la utilicen, porque saben y dan por entendido que uno entiende de qué se está hablando. Cuando uno empieza con el tema, puede que sea complicado contextualizar si es radián o no es radián. Entonces, mientras haya duda, usemos la palabra radián, que aclara todo y ya está. En este caso, vuelvo a reiterar, este número pi, dado el enunciado, no se refiere a radianes, sino al número 3,14. Entonces, tengo un punto en el plano, en coordenadas cartesianas, cuyas componentes son, la primera es 2 y la segunda es el número pi, que se refiere al número 3,14, al irracional, ¿no? Y bueno, entonces otra vez tengo las dos componentes, uso la tangente. Con la tangente podemos encontrar cuál es el ángulo, y una vez que tengo el ángulo, con las componentes del triángulo rectángulo, el cateto horizontal y el cateto vertical, determinar el radio, que acá yo lo dejé expresado como θ0 porque me queda un ángulo que no es un ángulo notable, entonces lo dejé escrito simplemente así. Lo que me interesaba mostrar era la dificultad que puede aparecer si uno pone solamente pi cuando empieza a trabajar con coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Bueno, hecha esa observación, es importante ahora tener en cuenta que un punto en coordenadas polares tiene, a diferencia de en coordenadas cartesianas, infinitas representaciones. Si yo tengo el punto y tengo el radiovector, entonces la distancia al origen es única. Al origen es única. Ahora, el ángulo de inclinación con el semieje positivo de las X podría ser este ángulo que marqué, o tranquilamente podría ser todo este ángulo, total vuelvo a caer en el mismo lugar, o podría ser el mismo ángulo girando más veces, una vez, dos veces, y volviendo al punto de inicio. Entonces, en coordenadas polares, la representación de un punto son infinitas. El radio queda fijo, pero el ángulo, mientras que le diga el ángulo más una vuelta, más dos vueltas, más tres vueltas, tranquilamente representaría, o sea que acá debería ir más 2kπ, tranquilamente representaría el mismo punto en el plano. Entonces, a diferencia de coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, una representación de un punto en el plano admite infinitas representaciones. Y otro problema es el R negativo. En un principio yo les definí el R como la distancia que hay del punto al origen, y por ser distancia, uno entiende que esa distancia es positiva. Entonces, si la distancia es positiva, debería no tener sentido que el radio sea negativo. Entonces, van a aparecer en muchos libros que los radios son negativos y se refieren a algo en particular, y entonces eso es lo que yo quiero mostrar. ¿Qué pasa cuando el radio le damos un signo? Asignamos al radio, asignamos en el sentido de ponerle signo. Entonces veamos un poquito esto. ¿Qué pasa si yo digo que el radio es -2 y el ángulo θ es π/4? Si el radio es -2, entonces en principio vos vas a decir, no, el radio no puede ser -2 porque el radio es una distancia y el radio es positivo. Bueno, a veces al radio se le pone signo negativo y eso tiene una interpretación geométrica. Entonces vamos a hacer así. Cuando queremos representar un punto en el plano cuyo radio es -2 y cuyo ángulo es 45 grados, entonces hago así. Trazo 45 grados. Acá están los 45 grados.
y considero en principio que el radio sea 2, no que sea menos 2. El punto sería ese. Pero ese no es el punto, por eso le puse P'. No es el punto que yo quiero. El punto que yo quiero es P. ¿Cómo hago para interpretar que el radio es menos 2? Lo que hago es el simétrico respecto del origen. En lugar de esta distancia, ahora tomo esta distancia y el punto P, el que a mí me están diciendo, es este y no es este. Entonces, este es el punto que a mí me están dando. Lo que yo puedo hacer con ese punto para evitar el problema del radio negativo es escribir el ángulo como corresponde. De este radio vector, escribir este ángulo, y ese ángulo es 5/4 de pi pensado en radianes, si no está claro, pensado en radianes, y ahora sí le puedo poner que la distancia es 2, y entonces tengo el punto escrito de manera equivalente con radio positivo, y eso evita determinados inconvenientes. Pero ¿les puede aparecer en los libros que el radio sea negativo? Sí, y se refiere a eso. Si esto no queda claro, miremos otro caso. ¿Qué pasa si yo digo que el radio es menos 3 y que tita es pi radianes? ¿Sí? Pongo radianes para que no tener confusión. Entonces lo que hago es dibujo el ángulo. Pi radianes serían 180 grados. Entonces trazo 180 grados y ubico a distancia 3, ¿sí? A distancia 3, ubico el punto. Pero ese no es el punto que yo quiero. Como el radio, en este caso, está indicado en sentido negativo, entonces busco de este punto amarillo su simétrico respecto del origen, y el punto debería ser, el que estoy mirando, es este. Entonces, el punto P lo puedo escribir como menos 3 y pi radianes, 180 grados, o lo puedo escribir al mismo punto P como 3 y 0 grados, o 0 radianes, como quieran, y este punto representan el mismo, ¿sí? Solo que uno considerando el radio negativo y el otro considerando el radio positivo. ¿Alguna dudita? Vuelvo hacia atrás. No, profe, creo que... ¿Puede volver un segundo a lo que usted pidió, por favor? Vos sabés que tu micrófono anda mal, no alcanzo a escuchar bien. Le escuché, si puedo volver, pero no sé a dónde. Ahí esa parte había pedido. ¿A esta parte? Sí, a donde había anotado esas cosas. Bien. Entonces vuelvo un poquito ahí. Voy a la pizarra. Yo tengo un punto. Profe, ¿esto es solo en R2? Sí, en R2. En R3 tiene otra forma que se llama coordenadas esféricas el punto. Supongamos que el punto es menos 2 pi. Y que estos son las coordenadas polares. Estoy hablando en coordenadas polares. Por lo tanto, si estoy hablando en coordenadas polares, tengo que entender que este pi se refiere a radianes. Entonces, ¿qué pasa con este punto? ¿Cómo lo represento a ese punto al tener radio negativo? Entonces les decía, traza el ángulo. El ángulo es 180 grados. Entonces tracé el ángulo. Y ahora busco que la distancia al origen sea 2. Entonces supongamos 1, 2. Este es el punto. No, este es un punto que vamos a llamar P'. El punto P, como el radio es negativo, en realidad tengo que buscar su simétrico respecto del origen. Entonces vengo acá, y este es el punto al cual se refiere cuando me escriben que el radio es negativo. Y ese punto se puede escribir entonces como menos 2 con el ángulo de pi radianes, ¿sí? Pi radianes, o bien lo podría escribir de esta forma, que el punto P es el punto con radio 2 y ángulo
0 grados o 0 radianes, como lo quieran ver, no hay problema en ese caso, es lo mismo, y entonces o lo escribo como al punto con radio positivo o lo escribo al punto con radio negativo. Bien, para la persona que me dijo que volviera, ahí volví hacia atrás, ¿quedó claro ahora? Bueno. Sí, profe, se entendió. Gracias. De nada. Bien. Entonces ahora, lo que yo quiero hacer es empezar a pasar un conjunto de puntos. No quiero pasar un solo punto, sino quiero pasar un conjunto de puntos. Me dice expresar en coordenadas polares o cartesianas los siguientes puntos. ¿Sí? Entonces, según corresponda. Acá tengo una recta, es la recta y igual x. Si vos te parás en un puntito cualquiera, ¿sí? Los pares ordenados son de la forma XX, porque el y el x son lo mismo, entonces tienen la forma XX. Entonces, acá tengo los puntos que son infinitos y los quiero pasar a coordenadas polares. Para pasar infinitos puntos a coordenadas polares, uno podría proceder de manera algebraica o podría, en algunos casos, no siempre, pensarlo y directamente armar en función de lo que uno está pensando. Fíjense lo siguiente, chicos. Si vos estás pensando en que tenés la recta igual x, entonces tengo el x y tengo el y. Entonces, si yo quiero representar todos estos puntos tienen una particularidad. ¿Qué particularidad tienen todos los puntos estos? Si yo los quisiera escribir en forma de coordenadas polares. ¿Qué particularidad tienen esos puntos? Y el radio es X, o sea, O puede ser comparten un el radio mismo cualquiera, ángulo. pero tiene el mismo ángulo. Tienen el mismo ángulo. El tita está fijo. ¿Cuánto es el ángulo tita para cualquier punto de estos? 45 grados. Bien, 45 grados, ¿sí? O si quieren, escrito en radianes, pi sobre 4 radianes. ¿Y el radio? ¿Qué pasa con el radio de esos puntos? Es lo que varía. El radio varía. El radio varía según el punto que yo esté mirando. Voy a tener un radio chiquito, voy a tener radio cero, ¿sí? O sea que el radio varía. Entonces, Profe. ¿cómo puedo...? ¿Sí? Una pregunta. Ahí Sí. el ángulo también no se podría contar como 180 más 45 o directamente le ponemos el menos a También la podrías distancia. considerar como ángulo este, ¿sí? Y siempre que pongas que el radio varía y que pueda tomar cualquier número real, no habría problema. Tranquilamente lo podrías hacer, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Entonces, si yo quiero la ecuación de esta recta, pero escrita en coordenadas polares, voy a hacer esto. El y es r seno de tita. Y el x es r coseno de tita. Entonces, puedo cancelar los radios y hago la observación de que esto es válido para r distinto de 0, y me quedaría que el seno de tita sobre coseno de tita, eso me da 1. Y eso es lo mismo que decir que la tangente de tita es 1. Y si la tangente de tita es 1, entonces tita es pi sobre 4, pensado en radianes, y esa es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es tita igual a pi sobre 4. Y esa es la ecuación en coordenadas polares. Y vos me vas a decir, ¿y dónde figura R? Observen lo siguiente que pasa, cosas similares que en coordenadas cartesianas. Si yo te pongo estos puntos, ¿cómo se llama esa recta? Igual a 2. Igual 2. Y igual a 2. ¿Y la X dónde está? Si pongo y igual 2, ¿dónde está la X? No, no está. Para todo real. Para todo X,
perteneciente a los reales. Entonces acá la ecuación es la misma, es ángulo fijo para todo R perteneciente a los reales. Si el R es positivo, armaré estos puntos, y si el R es negativo, como tengo que buscar el simétrico, armaré los puntos que están en el tercer cuadrante. Entonces, la ecuación de esa recta escrita en coordenadas polares es θ igual a pi sobre 4. Ahora, si miramos este ejemplo, que es el ejemplo B, dice R vale 2. Bueno, si R vale 2, estoy entendiendo que me están diciendo el radio está fijo y vale 2, entonces armo todos los puntos cuya distancia al origen es 2. Eso es una circunferencia, que esa circunferencia tiene como distancia al origen 2. Aguántenme un segundito. Bueno, entonces les decía, si me dice que R es 2, entonces me está diciendo que tengo que ubicar los puntos del plano cuya distancia al origen es 2. Entonces, va a haber infinitos puntos, y esos infinitos puntos arman una circunferencia. Y como el enunciado era escribir en coordenadas polares o cartesianas, lo que tengo que hacer ahora es pasar a coordenadas cartesianas este conjunto de puntos. Si uno lee la circunferencia, uno podría directamente decir que la ecuación es esta, ¿no? Que x al cuadrado más y al cuadrado me da 4, y esa es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 2 que describe a todos estos puntos. O bien hacerlo en forma algebraica. Si el radio es 2, entonces puedo considerar, si el radio es 2, entonces el radio al cuadrado es 4, y r al cuadrado, por las relaciones trigonométricas pitagóricas, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y entonces ahí tenemos la ecuación de la circunferencia. Y fíjense que acá me dice que r es 2 y no me dice nada de θ, porque el θ de una vuelta, de 2, de 3 vueltas, de 4 vueltas, no habría problemas. ¿Sí? Siempre estaría parado sobre puntos de la circunferencia. Entonces, cuya ecuación profe, en coordenadas cartesianas sería esta. Sí. Entonces nosotros tendríamos que poner que el módulo es 2 y que el ángulo varía. Sí, sí, o sea, cuando no te dice nada sobre θ, recordá en coordenadas cartesianas, yo te pongo la recta y igual a 2, y si yo digo que estoy hablando de la recta y igual a 2, vos no pones nada sobre x, uno sobreentiende que es para todo x. Acá yo hice la salvedad de que era para todo θ, pero si consideraba θ entre 0 y 2pi, es suficiente porque alcanzo a completar la circunferencia y ya está. ¿Se entiende, Negri? Sí, sí. Bien. Ahora tenemos esta recta, la y igual a 2. La y igual a 2, entonces son la recta que representa todos los puntos, los cuales cuya segunda componente es 2. Entonces, si la segunda componente es 2, la primera está libre. Si nosotros observamos, lo que yo puedo mirar es que al tomar puntos de la recta, estoy tomando puntos que su ángulo va a variar siempre. Y la distancia al origen se va a ir haciendo cada vez más grande.
Si tomara un punto que está muy lejos, veo que el radio se va haciendo cada vez más grande. Si lo tomo al punto más lejos, el radio se va haciendo cada vez más grande. Entonces, si la ecuación es I igual a 2, puedo reemplazar el I por R seno de tita, porque el I es R seno de tita, entonces me va a quedar 2 sobre seno de tita es igual a R. Y esa sería la ecuación de mi recta escrita en coordenadas polares. Esta es la ecuación, siempre que tita no valga 0 ni valga pi, porque de esa manera, al tita no valer 0 y no valer, al valer 0, perdón, y al valer pi se me haría 0 el denominador. Por eso hago la observación de que tita no puede valer 0 y de que tita no puede valer pi. Ahora bien, miremos lo siguiente. ¿Hay algún punto sobre la recta en el cual tita sea 0 grados? O sea, tiene que tener Infinito. infinito, ¿no? ¿Cómo? Tiene que tener Tendría que infinito. tener infinito. ¿Tendría que dar infinito, me están contestando? O sea, Va, profe, no sería una respuesta que tienda a 0, pero nunca a 0, es como una asíntota, Bueno, por así por decirlo. eso, la pregunta, sí, por eso, la pregunta es, sobre la recta I igual a 2, ¿hay algún punto que tenga ángulo 0 grado o ángulo pi, 180 grados? no, entonces no. No. No, profe. Entonces, Claro, en ese Sí. caso se estaría, mientras más recto, o sea, más lejos esté el punto del eje Y, nosotros tendríamos una recta con un ángulo muy, muy, muy chiquitito, pero nunca llegaría a ser 0. nunca va a llegar a ser 0, ni nunca va a llegar a ser pi. Entonces, escribir esta observación, ¿sí? Que esta ecuación es válida para este ángulo distinto de 0 y este ángulo distinto de pi, no me hace nada, no pierdo ningún punto. La ecuación esta describe todos los puntos de la recta, absolutamente a todos, ¿sí? Porque no hay puntos que tengan ángulo 0 grado o ángulo pi. Entonces, cuando hice el pasaje de coordenadas cartesianas a coordenadas polares con esta observación, no perdí puntos. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, esta ecuación se corresponde a todos los puntos de la recta sin haber perdido ningún punto. Bien, observemos esta ecuación ahora. Tengo R y tita. Está claro que esta ecuación está escrita en coordenadas polares. Entonces, R, la secante es 1 sobre coseno. Por lo tanto, el coseno lo pasé multiplicando. R coseno de tita me da 1. Si tengo R coseno de tita igual a 1, R coseno de tita es lo mismo que decir X. Por lo tanto, acá tengo X igual a 1. Entonces, la ecuación de coordenadas polares, pasarla a coordenadas cartesianas, me está diciendo que son todos los puntos cuya primera componente es X igual a 1. O sea que me está diciendo que son los puntos de la recta vertical. Pero con una observación. Como el coseno de tita está en el denominador, el coseno de tita no puede ser 0. O sea que tita no puede valer pi sobre 2 y tita no puede valer 3 medios de pi. Entonces, si tita no vale pi sobre 2 y tita no vale 3 medios de pi, yo voy a chequear si perdí algún punto en este pasaje o no perdí ninguno. La pregunta es, ¿hay algún punto sobre la recta vertical que el ángulo sea de 90 grados o el ángulo sea de 3 medios de pi, o sea que sea 270 grados? No. No. Entonces, tener tita en el denominador no me hace perder absolutamente ningún punto, por lo tanto la ecuación queda X igual a 1, me está representando a todos los puntos sin perder ninguno. No estoy perdiendo en este pasaje, no estoy perdiendo puntos, por lo tanto esa ecuación estaría bien. Ahora observemos la parábola. Si tengo y igual x al cuadrado, entonces el y lo pienso como r seno de tita y el x lo pienso como r coseno de tita. Como está al cuadrado, me queda r cuadrado coseno cuadrado de tita. Entonces me quedó simplificando r, y el r lo anoto acá distinto de 0, porque simplifiqué, le hago la observación de que r no es 0. Y de ahí despejo r. R me quedó seno de tita sobre coseno cuadrado de tita. Entonces la ecuación
de una parábola escrita en coordenadas polares aparenta ser esta. Ahora bien, la pregunta es si de esta parábola, al quedarme el tita en el denominador, si no se perdió algún punto. Coseno de tita no puede ser 0, o sea que tita no puede valer pi sobre 2 y tita no puede valer 3 medios de pi. La pregunta es, si tita no puede valer pi sobre 2 y tita no puede valer 3 medios de pi, si hay algún punto de la parábola tal que tenga el ángulo pi sobre 2 y el ángulo 3 medios de pi. En la parábola no hay ningún punto con ese ángulo, por lo tanto, esta ecuación es la ecuación de la parábola y describe todos los puntos de la parábola y no se pierde ninguno. Entonces, esta ecuación y esta ecuación describen exactamente los mismos puntos. Esta en cartesiana y esta en coordenadas polares. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿a qué se refiere con que no pierde ningún punto? Claro, porque cuando uno hace el pasaje de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, empiezan a aparecer cosas en el denominador. Y si empiezan a aparecer cosas en el denominador no puede valer 0. Entonces, al hacer la observación de que el denominador no puede valer 0, quizás haya algún puntito de la parábola que no lo esté tomando. Entonces lo que estoy haciendo es eso, chequear, ¿perdí algún punto de la parábola? No perdiste ninguno, porque sabes que la parábola no tiene ningún punto a 90 grados, ni ningún punto a 270 grados. Por lo tanto, esta observación, que hay que hacerla desde el lado algebraico, porque en el denominador figura el coseno de tita, no me hace perder ningún punto del gráfico, y por lo tanto, esta ecuación describe todos los puntos de la parábola, no se perdió ninguno. ¿Se entiende ahora a lo que me refiero? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, vamos a hacer un corte de... Sí. Una última pregunta antes del corte. ¿El 0,0 no le trae un problema a la parábola? El Porque 0,0, y está buena la observación que me hiciste. Mirá, vamos a mirarlo. Vos mirás el punto 0,0. Entonces vos me decís, David, el 0,0 ¿no es un punto problemático ahora? ¿Por qué puede ser un punto problemático? Y porque pusiste que el radio no podía ser 0 al simplificar acá. Y ese punto, el 0,0, tiene radio 0. Entonces vos podrías decir, ¿sabés qué? Perdiste un punto. En este pasaje, vos perdiste un punto. ¿Y sabés que no lo perdimos? Porque mirá la ecuación. La ecuación me quedó seno de tita sobre coseno cuadrado de tita. Si tita vale 0 grados, ¿sí? El seno de 0 es 0. Por lo tanto, el radio va a valer 0 y por lo tanto ese punto también lo estoy contemplando. Entonces, estas observaciones que están puestas desde el lado algebraico, porque las operaciones que hice algebraicas son válidas con estas observaciones, no me han hecho perder ningún punto. Esta ecuación describe todos los puntos de la parábola, inclusive el punto 0,0, que lo va a describir cuando tita vale 0 grados, voy a estar en el polo o voy a estar en el origen, como lo quieran llamar. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, vamos a cortar un cachito ahí, entramos en 5 minutitos, ¿sí? 5 o 10 minutitos, volvemos a entrar, que es la segunda parte de coordenadas polares. ¿Está? Un ratito entramos. Se va a cortar igual, ¿sí? Los dejo con música, si se corta, bueno. Hola, Dianita, ahí te explico con un poquito más de detalle, estaba dando clase justo. Viste que te decía que yo tengo los horarios muy comprometidos. Entonces, pasarme al viernes, ¿sí? Me explica cierto inconveniente. Yo el viernes pasado no recordé que había hecho, pero claro, si tú me dices que yo tenía 1:30 es porque la chica que yo tenía a las 1:30 esta cosa no fue. Iba contando la chica de los jueves se me enojó.
Después, el jueves vos tuviste a realizar la universidad de clase. Entonces, justo se dio que te pude pasar el viernes, pero es de casualidad, nada más que te pude pasar así. Y encima será que este viernes tengo examen a las 3 de la tarde. ¿Entendés? Y a mí, lo que yo estoy tratando de hacer es, bueno, ver si aunque sea que puedo recuperar las clases, hasta que se cumpla el mes, poderte dar todas las clases. Porque ya creo que no puedo, con esto del jueves que salió del lugar, no tengo dónde ponerte, digamos.